Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo fanfic, espero lo disfruten tanto como yo. La historia y sus personajes, no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, el link de la historia estará en la descripción. Ahora sí, que comience la aventura. Capítulo 1, así comienza, con un camión. Se estaba haciendo tarde, las luces de la calle parpadeaban mientras alguien tosía en la distancia. El viento aullaba mientras la gente intentaba llegar a sus casas. Pequeñas gotas de agua comenzaron a aparecer en las ventanas de vidrio, seguidas de golpecitos suaves. Cierto hombre estaba sentado en una habitación iluminada, sosteniendo lo que parecía ser un soldador. Su cabello estaba ligeramente despeinado y se podía ver un reflejo de algún tipo de esquema de las gafas que llevaba puestas. Estaba mirando entre este esquema y la placa de circuito que estaba sobre la mesa. Necesito reemplazar estos condensadores, no estoy seguro de cuál es el defectuoso, simplemente los reemplazaré todos. El hombre dio un suspiro mientras preparaba lentamente sus herramientas. Estaba mirando la placa de circuito con la ayuda de un microscopio, las pequeñas partes metálicas eran difíciles de detectar a simple vista. Ese bastardo me hizo trabajar horas extras otra vez. Este hombre tenía 20 y tantos años, estaba en un pequeño taller de reparación de computadoras. Una vez más, se vio obligado a quedarse hasta tarde en el día, siendo el chico nuevo en este lugar, aparentemente te puso una diana en la espalda. Los trabajadores mayores siempre encontraban una manera de imponerle su carga de trabajo atrasada, siempre dándole la excusa de que necesitaba más experiencia y que debía trabajar más duro. Malditos cabrones, solo hacen esta mierda porque no puedo negarme. Todavía era nuevo, todavía estaba en su período de prueba, por lo que era prescindible. Tomó la decisión de tratar de llevarse bien con sus compañeros de trabajo y jugar al chico bueno. Este fue el resultado, estaba atrapado trabajando y probablemente estaría en casa a las 8. Bueno, no es que tenga planes de todos modos. Al menos no me obligan a limpiar todas esas computadoras portátiles sucias, ¿qué hacen esas personas con ellas para ensuciarlas tanto de todos modos? El sonido de chisporroteo llenó el área mientras el hombre continuaba con su trabajo. Los condensadores fueron reemplazados y todo fue revisado nuevamente, la placa de circuito que estaba arreglando estaba en funcionamiento una vez más. Finalmente, solo necesito limpiar esta mierda y listo. Sin embargo, no estaba solo aquí, todo el taller de reparación era el edificio en el que vivía su jefe. El nivel inferior era solo la tienda, mientras que el superior era la vivienda. Se asomó por la puerta que conducía al piso de arriba y gritó: «Ya terminé, me voy a casa, jefe». Escuchó una especie de gruñido que fue amortiguado por los sonidos de un televisor. Simplemente se encogió de hombros y agarró su abrigo para irse, afortunadamente tomó su paraguas hoy. Sin embargo, en el momento en que salió, fue golpeado por una repentina ráfaga de viento que casi lo partió por la mitad. Maldita sea, si me fuera normalmente, no estaría atrapado en esta maldita tormenta. Pateó un guijarro mientras su paraguas temblaba por la lluvia torrencial y los fuertes vientos. Se sentía abatido con toda su situación, pero no como si pudiera hacer algo al respecto. Vivía solo y lo necesitaba para pagar el alquiler, apenas tenía suficiente para una conexión a internet y comida y vivía de cheque en cheque. Si alguna vez salgo de este agujero de mierda voy a abrir mi propia tienda, trabajar para otros apesta. Llegó a un paso de peatones, el viento aullante le golpeaba la cara y la falta de auriculares y música para escuchar también estaba haciendo que toda esta terrible experiencia fuera aún más difícil de durar. Lo único que lo hizo superar esto fue la cálida cama que esperaba en casa. Mientras su mente estaba en otra parte, la luz en el cruce de peatones se puso verde y dio un paso adelante. La suerte no estuvo de su lado una vez más. Cuando estaba a mitad de camino al otro lado de la calle, un camión grande apareció de la nada. Miró las brillantes luces halógenas que lo cegaron momentáneamente. El vehículo se acercó a él, su mente se quedó en blanco y su vida pasó por sus ojos. Recordó su juventud, su familia y su falta de amigos. Era una vida de mediocridad, una vida de seguir el statu quo. Pero luego, de repente, salió de eso. Su cuerpo se sacudió hacia adelante mientras saltaba por su querida vida. Sintió la presión del aire en su espalda acompañada de una gran salpicadura de agua. Cayó hacia adelante en la acera, el camión grande continuó como si nada hubiera pasado.
Ni siquiera tuvo tiempo de mirar los platos. Estaba empapado en el agua de lluvia, con las manos raspadas del pavimento. Maldito psicópata. Maldijo mientras estaba de pie, sus palmas estaban ensangrentadas y estaba todo mojado, pero afortunadamente estaba vivo. Su paraguas estaba en medio de esa calle, aplastado por el camión que casi lo mata. Su corazón latía con fuerza y necesitaba algo de tiempo para calmarse, pero la lluvia torrencial estaba dificultando las cosas. Necesito llegar a casa. Se dio la vuelta mientras apretaba los dientes, el miedo fue reemplazado por la ira mientras se dirigía a casa. Estaba empapado, le dolía el cuerpo y todavía no estaba de vuelta en casa. Existía la posibilidad de que pudiera resfriarse, lo único que tenía en mente ahora era tomar una ducha tibia. A veces desearía poder permitirme una bañera, siempre se trata de dinero. Siguió adelante, su apartamento no estaba lejos de donde trabajaba. Esta era la única gracia salvadora de su trabajo, podía llegar a pie en 30 minutos, lo que le ahorraba algo de dinero. De repente sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, no era la lluvia fría sino más bien una premonición. Podía escuchar un motor acelerando no muy lejos de donde estaba. Lentamente se dio la vuelta, con los ojos ligeramente saltones cuando vio exactamente el mismo camión que casi lo convierte en pasta de carne. ¿Qué? El camión se estaba volviendo cada vez más ruidoso, sus luces delanteras apagadas. Por instinto comenzó a retroceder, los halógenos se encendieron y brillaron en la calle en la que se encontraba. Había edificios a ambos lados y no había espacio para agacharse a un lado. Cuando el camión que lo tenía para él despegó, él también lo hizo, corriendo por su vida como nunca antes. ¡Mierda! ¿Quién es este hijo de puta? Salió disparado hacia adelante, no había nadie a su lado en las calles, ni otros autos a la vista además del camión que tocaba la bocina detrás de él. La calle estaba inquietantemente vacía, solo un hombre escuálido huyendo de un gran camión que iba cada vez más rápido. Necesito llamar a la policía, ¿dónde están todos? Siguió corriendo, su mirada enfocada en el final de la calle, un pequeño callejón allí. No miró hacia atrás, no vaciló mientras seguía corriendo reuniendo todo lo que su cuerpo de jugador podía reunir. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia adelante, una ráfaga de viento se sintió detrás de él cuando el camión pasó a toda velocidad junto a él mientras saltaba al estrecho pasaje. Aterrizó en su cara, sus manos se rasparon aún más y la sangre salió de su nariz. Rápidamente se levantó, tratando de ver si estaba a salvo, el camión desapareció aparentemente en el aire después de cortar parte del edificio que conectaba con este callejón. Joder, no debería poder traerme aquí, pero ¿y si el conductor me persigue a mí? Estaba sudando balas, cansado y asustado. Esto no había terminado, no lo creía. Se dio la vuelta y escapó rápidamente al callejón, nada más que basura y ratas. Trotó hacia adelante, exhausto por el sprint anterior. El otro lado, hay una estación de policía al otro lado. Vio la luz al final del túnel, no muy lejos de aquí había una pequeña unidad de policía. Solo necesitaba llegar allí y denunciar a este hijo de puta y todo. Pero mientras avanzaba, las luces de los alrededores comenzaron a parpadear continuamente. De repente, todas las bombillas que iluminaban el camino a seguir se rompieron en pedazos y todo se oscureció y luego lo escuchó de nuevo, el acelerado del motor. No, aléjate. Delante podía ver el maldito camión, apenas podía caber en este estrecho pasaje raspando las paredes mientras avanzaba lentamente. Rápidamente se dio la vuelta, para su sorpresa escuchó el mismo ruido del motor, otro camión bloqueando su camino también estaba allí. El área se llenó con el chirrido del raspado de metal mientras los dos camiones se dirigían hacia él, aumentando cada segundo en velocidad. Ja, ja, ja. Comenzó a reír, su rostro mostraba una sonrisa temblorosa mientras perdía la cabeza. Miró hacia los lados, las paredes bloqueaban su camino de escape. ¡Que te jodan! Se movió hacia la pared, sus dedos se clavaron en la dura pared de concreto mientras intentaba escalar. Sus uñas se rompieron, la sangre brotó mientras se rascaba tratando de trepar, pero fue en vano, ya que el agua de lluvia lo hizo demasiado resbaladizo. Lo último que vio fueron las luces brillantes del camión que venían de los lados, trató de mirar hacia el asiento del conductor. Sus ojos saltones, su mandíbula apretada mientras trataba de ver a la persona responsable. Para su sorpresa, no vio nada, ni siquiera la silueta de un conductor, el asiento del camión totalmente vacío. Splat. Eso fue lo último que vio, su corta vida de reparador de computadoras terminó allí mismo. Sintió resentimiento en sus ojos, había cosas que quería lograr.
Cosas simples, como un negocio propio en el que pudiera dictar las reglas y no ser esclavo de su salario por el resto de su vida. Pero también estaba mirando el lado positivo, ahora era libre, libre de los problemas mundanos. Flotó en el vacío, su mente se aceleró ya que no podía comprender dónde estaba. Este estado mental no duró mucho, ya que se sintió atraído por alguna parte. Era como si algo o alguien lo estuviera llamando allí. R-D-M. N-D. Escuchó una voz, era una voz que sonaba suave que pertenecía a una mujer. Más, R-Land. PL.as. Tú, Mu. Despertar. P. Se sentía extraño como si todo su ser estuviera siendo arrastrado a alguna parte. Continuamente escuchaba la voz, lo llamaba pero no recordaba el nombre que decía la mujer. ¿Roland? La voz que parecía distante comenzó a acercarse y comenzó a sentir náuseas y cansancio. La única gracia salvadora esta vez, sintió algo. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía lento, apenas podía mover el dedo. Se movió. El maestro Roland se conmovió, oh, gracias a los dioses. Se sentía enfermo como si estuviera teniendo un caso realmente grave de gripe. Su cabeza daba vueltas y su cuerpo se sentía pesado. ¿Sobrevivía a esos camiones? Alguien llamado Roland está conmigo aquí, ¿es este el hospital? No podía ver bien, sus ojos se sentían tan pesados como su cuerpo. Los obligó a abrirlos, tardaron un rato en concentrarse. El mundo borroso comenzó a tomar forma y vio un techo de madera de aspecto desconocido. Eso se ve mal, ¿estoy en algún tipo de cobertizo o algo así? Finalmente vio a la mujer que antes estaba gritando. Parecía una señora mayor, su cuerpo estaba algo arrugado. Lo que más le llamó la atención fue lo que llevaba puesto. ¿Es un uniforme de sirvienta? Ella estaba usando todo el asunto. Un vestido negro, un delantal blanco y una gorra de algún tipo que sostenía su cabello. Sintió que le colocaban algo frío en la frente, que era un paño húmedo que esta señora colocó. Por lo que parece, todavía estaba vivo, pero terminó en la casa de alguien en lugar de en un hospital. Lo extraño era que la dama se veía un poco grande, medía más de 2 metros de altura o algo así. La cama en la que estaba también parecía ser inusualmente grande en comparación con su cuerpo. Sin embargo, el problema no estaba en los muebles o en la anciana, mientras se inclinaba notó que su cuerpo se veía muy diferente al anterior, por un lado, era mucho más bajo. Se sentía muy débil y no podía moverse, la mujer que parecía una sirvienta victoriana atendía su cuerpo enfermo. No mucho después, una especie de anciano entró en la habitación. Parecía ser una especie de médico, pero por alguna razón, ni siquiera le hizo un examen. Solo lo miró fijamente mientras se aferraba a un monóculo. Espera, ¿por qué brilla ese monóculo? El hombre gruñó mientras se volvía hacia la criada que estaba parada en la esquina, con visible preocupación en su rostro. ¿Por qué me llamaste aquí? Él está bien, su estado ya se está recuperando, no me llames por cosas triviales, necesito atender a los otros jóvenes maestros. El anciano le gritó a la criada como si hubiera hecho algo mal. La anciana simplemente se inclinó y recibió el abuso verbal, pero en el momento en que se fue, su rostro se veía mucho más brillante. Gracias a los dioses, joven maestro, me tenías muy preocupado. Ella sonrió mientras reemplazaba el paño húmedo por uno nuevo. Sin embargo, ella no se quedó allí por mucho tiempo, diciendo que debería dormir por ahora y que volvería en un par de horas para ver cómo estaba. Después de que la costa estuvo despejada, Roland logró levantar la parte superior de su cuerpo. Miró sus manos, eran suaves y pequeñas. Su cuerpo se veía delgado y ligeramente desnutrido, pero ese no era el principal problema aquí. ¿Qué es esto? ¿Me convertí en un niño? Todo en esta habitación no era grande, solo era pequeño. Se había convertido en un niño por alguna razón. Espera, ¿soy realmente este Roland? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¿Dónde está esto? ¿Mi estado se está recuperando? Mientras clamaba desesperadamente por respuestas en su cabeza, algo sucedió, apareció una pantalla frente a su cara. Sus ojos se abrieron de par en par cuando comenzó a leer lo que estaba escrito allí. Esto no fue todo, en el momento en que apareció la ventana, sintió que la información se precipitaba en su cerebro. Era como si miles de agujas le pincharan la cabeza, la información que estaba recibiendo concernía al chico llamado Roland Arden del que ocupaba el cuerpo. Así es como es. Nombre: Roland Arden. Fuerza: 4. Agilidad: 5. Destreza: 15. Vitalidad: 4. Resistencia: 4. Inteligencia: 35. Voluntad: 18. Carisma: 6. Suerte: 5.
Capítulo 2, estadísticas, habilidad y aún más estadísticas. Roland siguió mirando la ventana de estado, era alguien versado en computadoras, así que sabía lo que significaban. ¿Estoy atrapado en algún tipo de mundo de juego? ¿Alguien me puso en realidad virtual? Se pellizcó para ver si sentía algún dolor y no fue de extrañar que lo hiciera. Realmente morí, ¿es esta la vida después de la muerte? Se sorprendió, no hace mucho estaba jugando en el taller de reparación de computadoras y ahora se despertó en el cuerpo de un niño. Incluso sabía quién era este niño mientras recuperaba todos sus recuerdos y lo que el niño sabía sobre este mundo. El lugar en el que se encontraba se llamaba el Reino de Caldris y era el cuarto hijo de la casa de Arden. Su nuevo padre era un varón y él era el hijo menor, además de que incluso tenía 3 hermanas, una de ellas más joven que él. Este niño, su familia realmente no piensa mucho en él, ¿verdad? Miró la habitación destartalada en la que se encontraba. Sabía por sus recuerdos que no estaba realmente en disputa por el título nobiliario de esta casa. Este honor pertenecía al primogénito, tal vez el segundo todavía tenía una oportunidad si era especialmente talentoso. Pero él era solo el cuarto en la línea de sucesión, a menos que todos sus hermanos murieran, no tenía ninguna posibilidad. No estaba seguro de cuál sería el destino de este niño a los ojos de su familia. Era demasiado joven para saber cómo funcionaba la estructura política en este mundo. Solo sabía que era hijo de un noble, por lo que probablemente era mejor que ser un plebeyo. Debería estar a salvo aquí por el momento, no estoy seguro de cuál es la edad adulta en este mundo, pero la pregunta más importante es... Miró hacia la ventana flotante frente a su cara, parecía una especie de pantalla de estado de un personaje de RPG. Tenía cosas como fuerza y resistencia, como en los juegos que solía jugar. La mayoría de sus estadísticas eran bajas, pero algunas de ellas se destacaron. Mi inteligencia es bastante alta, al igual que mi fuerza de voluntad y destreza. ¿No son las 2 primeras estadísticas de mago? Primero necesitaba más información, necesitaba resolver esta pantalla de estado. Esto era algo que las personas que se iban en este mundo veían como natural, los recuerdos del niño lo reflejaban, ya que podía recordarlo usándolo. Está bien, necesito pensar en el estado y debería aparecer. Forzó sus pensamientos, la pantalla similar a un juego apareció frente a él nuevamente. Podía ver todas sus estadísticas principales, si guiaba su mirada hacia la opción deseada, incluso podría obtener un texto de sabor para darle una explicación. Nombre. Explicación. Fuerza. Indica el poder físico de un individuo, aumenta ligeramente el daño de ataque y la resistencia. Agilidad. Indica qué tan ágil y ágil es una persona, aumenta ligeramente la velocidad, la rapidez y la resistencia. Destreza. Indica habilidad para realizar tareas, especialmente con las manos, aumenta el daño de ataque con armas de delicadeza y la velocidad de ataque. Vitalidad. Aumenta los puntos de salud, la defensa, las resistencias físicas y la vida útil de un individuo. Resistencia. Aumenta ligeramente la resistencia, la regeneración de resistencia y los puntos de salud de un individuo. Inteligencia. Aumenta los puntos de maná, el ataque mágico y la velocidad de aprendizaje de un individuo. Voluntad. Aumenta ligeramente la resistencia de un individuo a los ataques elementales, los efectos de estado y los puntos de maná. Carisma. Indica el encanto de un individuo. Una medida de personalidad, persuasión, liderazgo. Suerte. Aumenta la probabilidad de ataques críticos y otras habilidades diversas relacionadas con el azar. Comenzó a leer las breves explicaciones de los atributos y miró los suyos para ver en qué era bueno y malo. La mayoría de sus estadísticas eran bastante bajas, pero algunas eran inusualmente altas en comparación con las demás. Por un lado, su estadística de inteligencia era realmente alta con la friolera de 35. Seguido de la fuerza de voluntad a los 18 y luego la destreza a los 15. La inteligencia aumenta mi maná y ataque mágico, ¿soy un mago o algo así? ¿Soy resistente al efecto de estatus y bueno con mis manos? Además de esos 3, todo lo demás estaba por debajo de 10, no tenía idea de cómo se veían las estadísticas de una persona promedio en este mundo. Trató de recordar algo de los recuerdos que obtuvo de este niño, pero no había nada al respecto. El chico dejó una vida aburrida sin que nadie le dijera nada. Esto se debió a lo bajo que era su estatus social en esta familia, era el humilde cuarto hijo y ni siquiera era hijo de la esposa principal, sino que provenía de una amante a la que ni siquiera se le permitía vivir con él en esta finca. Trató de recordar cómo se veía la madre del niño, una cara o incluso la forma, pero no pudo. No creo que haya visto a su madre. Trató de pensar en qué tipo de mundo se encontraba ahora.
Había una ventana en su habitación, pero todavía se sentía enfermizo. Por la apariencia del médico y la criada, estaba en un lugar donde el avance tecnológico no era tan grande. Genial, ¿cómo se supone que voy a vivir sin internet ahora? Se sintió abatido, todos esos programas y películas que esperaba ansiosamente devorar en su tiempo libre se habían ido. ¿Qué se suponía que debía hacer aquí? ¿Ir a la escuela como un niño normal y luego convertirse en una especie de funcionario de la corte? ¿Es esa siquiera una opción? Mi estado es bastante bajo, ¿no me echarán o me dirán que me una al ejército o algo así? No estaba seguro de cómo funcionaban las cosas, por su conocimiento de Internet sabía que los hijos nobles a veces se convertían en sirvientes de nobles superiores. Algunos incluso se vieron obligados a unirse al clero para convertirse en monjes. Uf, no quiero afeitarme la cabeza, o ser obligado a tomar algunos votos. Volvió a centrar su atención en su estado, ¿siempre se veía así? Trató de recordar los recuerdos del niño que previamente había mirado sus propios atributos. Estoy seguro de que esas 3 estadísticas eran más bajas, aunque su inteligencia estaba por encima de 10 desde el principio. De alguna manera había influido en estas estadísticas, pero ¿cuál era la razón? Decidió investigar y volvió a mirar su pantalla de estado. ¿Qué es eso? ¿Hay un menú de habilidades? Quiso que se abriera el menú de habilidades, con un poco de gimnasia mental logró sacar por la ventana, esta le mostró todas las habilidades y rasgos que tenía. Nombre. Tipo. Descripción. Depurador L5. Habilidad pasiva. Permite al usuario encontrar y resolver defectos. Bonificación a la inteligencia +5. Pensador lógico. Rasgo. Una persona con este rasgo piensa con calma, puede analizar el problema y llegar a una conclusión racional. Recibe una bonificación a inteligencia +5 y fuerza de voluntad +5. Circuito L6. Habilidad pasiva. Bonificación a la reparación y creación de circuitos o equivalentes de circuitos. Bonificación a destreza +6 y +6 de inteligencia. Aprendizaje rápido. Rasgo. Las personas con este rasgo absorben conocimientos a un ritmo mayor. Bonificación a la inteligencia +5. Retención de conocimientos. Rasgo. Una persona con este rasgo es capaz de retener más información y a un ritmo más rápido. Bonificación a inteligencia +3 y fuerza de voluntad +5. Resistencia al sueño L4. Habilidad pasiva. Necesita dormir menos y se siente menos cansado. Ojalatero L5. Habilidad pasiva. Mayor competencia en la creación y reparación de varios componentes. Bonificación a la destreza 5. Identificar L1. Habilidad pasiva. Se utiliza para identificar y analizar el mundo. Sentido de maná L1. Habilidad pasiva. Te permite sentir maná. Los ojos de Roland se abrieron de par en par, no esperaba encontrar tantas habilidades diferentes allí. Sabía que la mayoría de ellos no estaban aquí antes, esto también explicaba por qué tenía un aumento en las estadísticas. La mayoría de esas habilidades y rasgos pasivos aumentan mi inteligencia, fuerza de voluntad y destreza. Los rasgos y habilidades que estaban allí antes de que llegara aquí eran aprendizaje rápido, retención de conocimiento, identificación y sentido del maná. También podía recordar que este niño leía muchos libros en su tiempo pasado. Aunque eso probablemente tenía que ver con el hecho de que no había nada más que él pudiera hacer además de eso. Esas noches que paso jugando deben contar para esa resistencia al sueño pasiva. Está bien, entonces, ¿por qué estoy aquí? Sobreescribí el cerebro de este mocoso o murió y luego mi alma saltó, o algo así. Trató de recordar por qué el niño estaba enfermo, en el momento en que lo hizo le dio un ligero dolor de cabeza. Recordó que el niño estaba tratando de hacer algo, logró ver una especie de niebla brillante en el aire y trató de absorberla de alguna manera en su cuerpo. Entonces algo salió mal y se enfermó. ¿No dijo ese médico algo sobre mi estado ya recuperándome? Volvió a mirar su pantalla de estado, en el momento en que lo pensó, la ventana se expandió y le mostró una nueva parte. Roland Arden. HP 40, 52. MP 492, 492. SP 35, 67. Efectos de estado. Enfermedad, recuperación. Enfermedad. ¿Por qué hay signos de interrogación allí? ¿Necesitas algún tipo de conocimiento para ver lo que realmente es? Entrecerró los ojos y se concentró en los signos de interrogación, pero nada cambió. Tenía algún tipo de habilidad de identificación, pero tal vez no era lo suficientemente alta estando solo en el E1. Bueno, se enfermó después de que esa niebla brillante entrara en su cuerpo. ¿Tiene algo que ver con esa habilidad de sentido de maná? Seguro que tengo una gran cantidad de MP en comparación con todo lo demás.
Esta era una situación realmente extraña, pensó en lo que sucedió esa noche. 2 camiones de la muerte lo convirtieron en un panqueque sangriento y ahora terminó en un lugar con un sistema de juego. Por los recuerdos del niño, estaba seguro de que no era el único con este sistema, todos lo tenían con ellos desde que nacieron. El resto no estaba claro ya que nadie le explicó mucho a este niño, probablemente esta fue también la razón por la que sufrió algún tipo de reacción violenta al absorber esa niebla brillante. Mientras lo hacía, miró sus estadísticas y luego comparó las bonificaciones de las habilidades pasivas que estaba recibiendo. La mayor parte de su inteligencia provenía de sus pasivos y rasgos, si los eliminaba todos, terminaría con 11. Todavía tengo más de 10 años, aunque es mucho para un niño de 5 años. Aún así, con esos 2 rasgos que tenía, pondría su int en 19, quizás su cuerpo débil no pudo manejar el exceso de maná. Comenzó a hacer algunas matemáticas en su cerebro, tratando de contar cuánto afectaban sus estadísticas a su HP y MP. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que ganó 10 MP por cada una inteligencia y 4 MP por cada punto de fuerza de voluntad. Lo sorprendente vino después, como después de que terminó con sus cálculos. Has aprendido la habilidad matemática básica. ¿Qué? Los sonidos pertenecían a una mujer y sonaba bastante suave. Miró a su alrededor para ver si alguien entraba en esta habitación, pero no se veía a nadie. Entonces, he adquirido una nueva habilidad. Revisó la descripción, pero no decía mucho además de ser un indicador de que sabía matemáticas, ni siquiera aumentaba su estadística de inteligencia en absoluto. Supongo que no obtienes bonificaciones de estadísticas por cada habilidad. No tenía un punto de referencia, los recuerdos del niño no respondían muchas preguntas sobre estas habilidades. La habilidad de identificación era algo que aparentemente aparecía después de que pasaba el tiempo, tal vez era algo que todos tenían. Realmente necesitaba más información sobre su situación, pero solo era un niño de 5 años al que no se tomaba en serio por aquí. Quizás esa criada responda a algunas preguntas. Pensó en la anciana que mostraba preocupación al atenderlo. Su nombre era Marta y, por lo que parece, era la única persona que atendía las necesidades del joven. Tenía una imagen vívida en su mente de la mujer que le traía comida, lo ayudaba a ponerse la ropa o limpiaba la habitación en la que pasaba la mayor parte del tiempo. Recordó algo, había cierto libro que el joven estaba leyendo antes de sucumbir a la enfermedad. En la esquina, había un gran escritorio con una silla. La criada colocó allí unos cojines viejos para que el niño no se sintiera incómodo mientras leía. Había una pila de libros allí y uno, en particular, era el que le interesaba. Creo que me siento mejor ahora, debería poder moverme. No estaba seguro de si se debía a su estadística de fuerza de voluntad, que supuestamente ayudaba con los efectos de estado, pero se sentía mejor con cada momento que pasaba. Se movió por la cama y se acercó al escritorio que tenía el libro en cuestión. Los conceptos básicos de la magia. Entonces, comenzó a aprender esto y algo salió mal, eso es duro. Pensó en el pobre niño. Fue más o menos abandonado por su familia, el médico llegó demasiado tarde para salvarlo. Incluso podría haber sido demasiado perezoso para molestarse por cómo actuó cuando lo vio recuperarse. Dejó el libro sobre el escritorio y se dirigió a la única ventana que estaba justo al lado. Se asomó y notó que había algunas personas allí. Parecían estar trabajando en un campo, algún tipo de arado estaba conectado a un animal de granja. ¿Es eso un buey? ¿Por qué es tan grande y por qué tiene 3 cuernos? Claramente ya no estaba en la tierra, el granjero estaba usando el gran animal para ayudarlo a arar el campo. Podía ver a otras personas caminando, incluso algunas con armaduras no tan bien cuidadas. Mientras estaba preocupado por mirar furtivamente por la ventana, la puerta se abrió, Marta regresó para ver cómo estaba el niño. Maestro Roland. No deberías estar fuera de la cama, aquí te traje un poco de papilla. El hombre en el cuerpo del niño miró a la mujer sonriente, quería hablar pero decidió asentir y volver a la cama. Esto llevará algún tiempo acostumbrarse a. Capítulo 3, Geografía y familia. Roland miró hacia el techo, era el mismo techo en mal estado que estaba allí ayer. Dio un suspiro y miró a su alrededor, su estado de ánimo bajó aún más. No fue un sueño después de todo. Solo para asegurarse de que pensó en abrir la ventana de estado, apareció en un instante. Ese estado de enfermedad ya no existe, supongo que me he recuperado por completo. El hombre en el cuerpo del niño forzó su memoria tratando de recordar lo que este niño hacía normalmente todo el día. Necesitaba interactuar con su familia. Tenía que actuar como un mocoso. ¿Descubrirían que alguien más estaba habitando este cuerpo si actuaba de manera extraña?
Eran algunas preguntas que se estaba haciendo a sí mismo. También pensó en el día de ayer y en la mujer llamada Marta, trató de sondearla sobre la enfermedad. La mujer no sabía nada al respecto y el médico tampoco lo investigó. Tal vez no debería haberle contado sobre esa niebla brillante. Murmuró para sí mismo, sintió que contarle a la anciana lo sucedido no era algo que normalmente haría. En su mayoría, desconfiaba de los demás, no compartía realmente sus sentimientos con cualquiera. ¿Los recuerdos de este niño me están afectando o algo así? Sabía que el dueño original del niño quería mucho a esta mujer. Recordó que ella era la única persona que era amable con él. Nadie más de su supuesta familia se molestó con él, y los otros sirvientes también tenían mucho frío. No creo que haga nada drástico. Volvió a pensar en su próximo paso, necesitaba encontrar alguna manera de encajar en este extraño mundo parecido a un juego y tal vez encontrar un camino de regreso al anterior. La idea de que los camiones de la muerte lo persiguieran todavía le molestaba. Mientras se levantaba de su cama, escuchó un golpe en la puerta, su doncella Marta entró con un poco de pan, agua y lo que parecía ser carne. Joven maestro, aún deberías descansar. Colocó la comida en una mesa cercana y se acercó a la niña, con preocupación en su rostro. Estoy bien, el estado de enfermedad ya ni siquiera está allí. Respondió que aunque no quería volver a esa cama, pasó un día entero allí mirando hacia el techo y su pantalla de estado. Estaba aburrido y no existían cosas como Internet en este mundo. Lo que necesitaba es más información, sabía que este lugar tenía una biblioteca y, como hijo del varón, se le permitía pasar por ella. Por los recuerdos del niño, sabía que esto era principalmente lo que hacía este niño, probablemente por eso su estadística de inteligencia era tan alta. ¿Es eso así, joven maestro? Tu padre quiere verte más tarde en el día, tenlo en cuenta, déjame ayudarte a vestirte primero. Ese fue un cambio rápido de actitud, la mención de que no había efectos de estado era suficiente para considerar que una persona aparentemente estaba curada. ¿Quiere verme? ¿De qué se trataba esto? Se devanó los sesos y no pudo recordar ningún recuerdo reciente en el que su padre le prestara atención, ¿podría estar preocupado por la salud de Roland? Pero, ¿por qué ahora? Mencionó por qué. Marta le puso la mano en la cabeza y le dio unas palmaditas en el pelo. También lo estaba ayudando a ponerse algo de ropa, parecía una especie de combinación de túnica y pantalones, de aspecto bastante sencillo. Probablemente solo quiera ver a su hijo menor. Sé feliz, joven maestro, tienes la oportunidad de conocer a tu padre. La criada sonaba muy feliz de que el varón quisiera verlo. Hizo que pareciera que era una especie de gran honor que se le permitiera ver a ese hombre. ¿Hay algún tipo de etiqueta para cosas como esta? No hay nada en la memoria de este niño sobre estas cosas. Finalmente, el maestro decidió que te veas, esta es tu gran oportunidad, joven maestro. La doncella llamada Marta estaba muy feliz, a sus ojos esta era una ocasión alegre. Roland, por otro lado, estaba bastante asustadizo. Temía que pudiera actuar fuera de lugar y meterse en algún tipo de problema con su supuesto padre. No ordenará ningún tipo de latigazo si actuó fuera de lugar, ¿verdad? Lo único que conocía a los nobles era de la historia. Se rumoreaba que eran mocosos y propensos a la violencia y se tomaban muy en serio su reputación. Mientras la imaginación de Roland lo empujaba en cierta dirección, terminó de comer y vestirse. La comida era bastante sencilla, solo un poco de pan blanco, agua y una salchicha grande que sabía rara. Marta, quiero ir a la biblioteca. Los libros en su habitación no eran lo que estaba buscando, quería ver dónde estaba. Necesitaba algunos libros de historia o de geografía, un mapa de dónde estaba también estaría bien. Quería saber dónde terminó, además de saber el nombre, no tenía idea de qué era este lugar. ¿La biblioteca? Piensa que está bien, pero asegúrate de no pasar demasiado tiempo. Tienes que recordar la orden del Señor. Por lo que parece, esta reunión no se podía evitar, su sirvienta probablemente lo arrastraría allí incluso si se negaba. Finalmente salió de su habitación y pudo estirar las piernas. Estaba en el último piso de un ala lateral de la mansión de la familia Arden. Era alguien que había pasado su vida yéndose en pequeños apartamentos y lofts, por lo que este lugar se sentía enorme. ¿Crees que un varón está en la parte inferior de la escalera noble? Supongo que un noble sigue siendo un noble. Salió, la puerta que conducía a su habitación crujió como si estuviera en una casa embrujada. Gracias a los recuerdos originales de Roland, sabía exactamente dónde se encontraba la biblioteca. El chico era bastante inteligente a la hora de estudiar, pero sentía que tenía agujeros en su conocimiento.
El proceso que pasó por los recuerdos del Roland original no fue perfecto. Podía ver algunos sirvientes aquí y allá, pero nadie realmente le prestó atención. Pensó que como joven noble sería recibido o recibiría una reverencia. Esto no sucedió, la gente miró en su dirección pero siguió su camino como si él no estuviera allí. Supongo que así es como se trataría a un hijo ilegítimo. Recordó que era un bastardo, alguien que nació de un plebeyo con el que el varón se salía con la suya. Todavía no tenía idea de lo que estaba haciendo su madre, pero estaba seguro de que ella no estaba en esta mansión. Finalmente llegaron a la biblioteca, las puertas eran grandes y viejas y chirriaron cuando las abrió también. En el interior vio estantes con varios libros, el lugar parecía muy viejo y estaba polvoriento. Los sirvientes no se ocuparon de eso, ya que el varón se centró más en cosas prácticas como el manejo de la espada. Ah, sí, el único ratón de biblioteca de la familia. Marta se fue, este era un lugar que el joven Roland visitaba con frecuencia. La mayoría de las veces solo tomaba algunos libros que eran interesantes, como fábulas y cuentos sobre héroes legendarios. Nadie lo molestaba aquí y no necesitaba temer a sus hermanos mayores a los que no parecía gustarles demasiado. Está bien, necesito encontrar algún tipo de mapa, ¿dónde estoy y qué tan grande es este país? Era bajo con unos 105 centímetros, lo que era normal para un niño de su edad. Debido a esto, necesitaba una silla si quería alcanzar los libros que se colocaban en estantes más altos. ¿Por qué tienen esta biblioteca si nadie la usa? Rebuscó en todo y logró encontrar algunos libros de historia y geografía, incluso había un mapa con los nombres de los países. El país en el que estoy se llamaba el Reino de Caldris. El mapa estaba un poco polvoriento y la tinta estaba ligeramente descolorida, pero era legible. Así que estoy aquí. El mapa que pudo obtener no era un mapa del mundo, sino solo del continente en el que se encontraba. Esto fue suficiente para tener una idea general. Su país tenía otros 4 países a su alrededor, lo que no era bueno desde un punto de vista militar. Espero que esos países no decidan invadirnos. Revisó los libros que agarró y pronto descubrió el poder de su rasgo de aprendizaje rápido y retención de memoria. Podía recordar la mayor parte de lo que había leído en la página anterior, su velocidad de aprendizaje era asombrosa. Podría haber usado esto en los días de la universidad, tal vez pueda convertirme en un erudito o en un funcionario de la corte en este mundo. Si tienen algo así. No estaba seguro de su futuro, pero preferiría ser un investigador que un caballero. Maldita sea, estos libros de historia son demasiado vagos. ¿Cuántos años tiene esto? Los libros no ayudaban mucho sin un punto de referencia, se olvidó de preguntarle a su criada sobre la época en la que estaba, tampoco sabía en qué año era. Sin embargo, los libros de geografía fueron más útiles, a partir de ellos descubrió que el reino en el que vivía era bastante grande. Era incluso más grande que el país más grande que conocía en la Tierra, en cuanto a superficie. Este es solo un mapa parcial, ¿es este el único continente? Si no, este planeta podría ser mucho más grande que la Tierra. Continuó con la lectura y finalmente encontró el nombre del mundo en el que se encontraba ahora, junto con su tamaño. ¿El nombre del planeta es Terra? Creo que he escuchado eso en alguna parte antes. El tamaño, ¿este ya no es el sistema métrico? ¿Necesito encontrar un libro de matemáticas ahora? Tenía el nombre mundial, pero el tamaño era desconocido para él. Se encogió de hombros porque realmente no importaba, sabiendo que era grande era suficiente. Mientras hurgaba en los libros, oyó que se abría la gran puerta. Marta pasó por ellos, probablemente aquí para recordarle la cita con su padre. Joven maestro, es hora. El nuevo Roland se sintió nervioso por alguna razón. Le costó recordar la cara del varón, el hombre realmente no lo visitaba tan a menudo, la última vez que lo vio fue en el cumpleaños número 4 del niño. El quinto, ni siquiera recibió un regalo de él, solo una fiesta tranquila con su criada que le trajo un pastel. Esto va a ser incómodo, necesito llamar padre a ese tipo. Will, ¿me golpea si lo molesto? Estaba seguro de que era la persona de menor rango de toda la familia y recordaba que sus hermanos mayores tampoco lo tomaban en serio. Sin embargo, tenía que hacerlo, así que siguió a su doncella que lo guió al comedor. ¿Vamos a cenar juntos o algo así? Se devanó los sesos, no podía recordar la última vez que invitaron a Roland a cenar con su familia. La mayoría de las veces pasaba sus días solo en su habitación leyendo libros y soñando con la diversión y la aventura como cualquier niño de su edad. Su criada se detuvo ante la puerta del comedor, le sonrió pero sabía que no podía ir más lejos. Te veré más tarde, joven maestro. Asintió y entró en la habitación, dentro vio una gran mesa. Los sirvientes traían comida y bebida por igual.
Algunos de sus hermanos ya estaban aquí, como el tercer hijo Roberts. El joven tenía 8 años y en el momento en que sus ojos se encontraron, se burló como si se suponía que Roland no debía estar allí. Robert, al igual que él, era alguien que venía de un plebeyo, pero su madre era una amante que todavía vivía en esta casa. Gracias a esto, todavía tenía cierta medida de respeto. Roland se quedó allí por ahora, ya que no estaba seguro de si se le permitía tomar asiento antes de que llegara el varón. Edwin, el segundo hijo, y Rainer, el primogénito, llegaron poco después. Además de ellos, estaba su hermana mayor Sofía y Diana, que era la menor. A ese varón seguro que le gusta la fiesta. 6 niños ya, ¿podría estar más en camino? Edwin y Rainer eran hijos de la esposa principal junto con Sofía, la primera hija. Diana junto con Robert vinieron de la segunda esposa, también conocida como la amante. Según el razonamiento de Roland, la primera esposa probablemente envejeció y el varón cambió a la versión más joven mientras tenía más hijos en el camino. Veo que ser noble tiene sus ventajas. Roland no era alguien que tuviera mucha experiencia con las mujeres. Tuvo una aventura con 2 en sus días universitarios, pero después de comenzar a trabajar tuvo un largo período de sequía. El varón y sus esposas llegaron poco después, Tabitha la primera esposa y Francina la segunda y la amante. El varón parecía ser un hombre grande. Tenía un bigote agradable como el de un caballero y una gran cicatriz que bajaba desde la ceja izquierda hasta el labio. Exudaba una cierta aura de guerrero, la ropa noble que vestía no podía ocultar demasiado bien todos los músculos debajo. Maldita sea, mi papá está jodido. Todos esperaron a que llegara el varón, se sentó en el centro del escenario y luego, uno por uno, comenzando por la esposa principal, todos se sentaron. Roland estaba seguro de seguir el ejemplo de todos y sentarse más atrás al lado del tercer hijo. Podía ver al sarcástico niño de 8 años mirándolo en el momento en que lo hacía. ¿Qué te estás mirando, pequeña mierda? Era lo que quería gritar, pero se quedó callado. Sería mejor si no tuviera que hablar con nadie aquí. El varón estaba callado y todos esperaban a que comenzara a comer. La comida en la mesa no sabía tan bien, la cocina en la tierra era mucho mejor en comparación con esta carne blanda que estaban comiendo. Rainer, ¿cómo va tu entrenamiento con la espada? Preguntó el varón. Mi dominio básico de la espada ya está en el nivel 6, padre. El varón comenzó a preguntar a sus hijos sobre las habilidades y el progreso en su entrenamiento. Aparentemente estaban entrenando y desbloqueando habilidades, incluso mencionaron la clase guerrera y algo sobre que era de nivel 1. No estaba seguro de lo que esto significaba, ya que él mismo no tenía nada parecido a una clase. Mientras digería la nueva información y trataba de no sobresalir, escuchó a su padre llamarlo. Roland. Se estremeció y miró hacia arriba. Todos lo miraban por alguna razón, era más una mirada de sorpresa. Algunos de los miembros de su familia casi habían olvidado que tenían un hermano de 5 años. El médico dijo que contactaste con la enfermedad del maná, también viste una niebla brillante, ¿es así? ¿Niebla brillante? Marta me delató. Ah, sí, padre. Trató de imitar a sus hermanos mayores, pero tartamudeó un poco. Afortunadamente, al hombre de aspecto musculoso no pareció importarle mucho. Enfermedad del maná, quizás tienes una habilidad relacionada con el maná. Su padre lo miró, todos los demás hicieron lo mismo mientras esperaban una respuesta. Sí, tengo la habilidad sentido de maná. ¿Qué? El hermano mayor gritó mientras miraba a Roland, con los ojos entrecerrados. ¿Por qué me miras así? Solo estoy respondiendo las preguntas aquí. Oh, sentido de maná, no me estás mintiendo, ¿verdad? El varón le dio a Roland una mirada intensa, el chico se encogió al sentir como si le estuvieran pillando piedras. No, lo tengo. Habló con voz mansa mientras el varón se frotaba la barbilla. Es así, Adam. Podía ver a los otros niños e incluso a las esposas mirándolo. Era como si estuviera haciendo algo fuera de lugar, pero tenían miedo de hablar mientras el varón hablaba. Un hombre con cabello gris salió, vestía un smoking negro. Si el niño tiene la habilidad de sentido del maná que necesitamos verificar, traiga a alguien que pueda realizar una prueba, si pasa. Busca un tutor y algunos libros relacionados con la magia. Roland miró al hombre grande que le estaba pidiendo al tipo que parecía mayordomo una prueba. ¿Estaba a punto de conseguir un maestro de magia? ¿Iba a ser tan fácil? Esperaba tener que sobrevivir para pasar desapercibido, pero aquí estaba recibiendo un trato preferencial de la nada. ¿Era el sentido del maná una habilidad rara? Se dio cuenta de que sus hermanos no estaban contentos con esto, sus expresiones eran fáciles de leer ya que eran niños que no podían ocultar sus emociones.
Roland, por otro lado, era todo sonrisas y solo asentía con la cabeza mientras su padre varón continuaba hablando. Tal vez soy algún tipo de genio. ¿Soy un mago ahora? Capítulo 4, haciendo algunos progresos. Esto fue inesperado, fue como si jugara la carta inversa uno y cambiara su estatus social. Al día siguiente, una persona vino a ver cómo estaba. Su padre se mantuvo fiel a su palabra y trajo a alguien para probar si tenía talento en la magia, aparentemente era uno de los dones más raros en este mundo. Roland pensó que podrían intentar leer su pantalla de estado de alguna manera. Eso, a su vez, revelaría sus habilidades relacionadas con el circuito y la depuración. Afortunadamente, tenías que tener una versión evolucionada de la habilidad de identificación para poder hacerlo. Esto costó mucho, por lo que su padre optó por un elemento de medición menor en forma de orbe. Probó la aptitud de alguien de alguna manera y emitió un tenue brillo azul que indicaba que Roland tenía la habilidad de sentido de maná mencionada. Su vida dio un vuelco, de repente fue aceptado en el círculo íntimo de la familia junto con los otros niños. Su vivienda se trasladó e incluso los sirvientes se inclinaron ante él ahora. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de los otros hijos. Todos lo veían como una monstruosidad, eran bastante competitivos y orgullosos. Aún así, él era el único de la familia con este supuesto talento. Sin embargo, esto significó más trabajo, recibió muchos libros nuevos sobre cómo entrenar sus habilidades. No consiguió un tutor por una razón u otra, pero sospechaba que incluso con esto, todavía se lo consideraba un poco más útil. Era consciente de que podría perder su nueva posición bastante rápido si aflojaba. Hombre, este mundo es duro, lo único que hago es estudiar y luego entrenar, esto es peor que quedarse horas extras para trabajar. Esto es trabajo esclavo. Su día consistía principalmente en leer libros y entrenar su habilidad de maná a un nivel superior. Recibió bonificaciones a su inteligencia y le dijeron que necesitaba maximizarla antes de su ritual de ascensión. ¿Qué era un ritual de ascensión? Era algo que sucedía cuando un niño cumplía 10 años. Por lo que sabía, se le daría algo llamado una piedra de ascensión. Después de su cumpleaños número 10, finalmente sería utilizable y lo recompensaría con su primera clase. Aparentemente era bastante extraño, la persona que lo usaba sería llevada a algún lugar extraño donde se llevara a cabo este ritual. Por lo que decía en los libros, los rituales podían diferir según los individuos, pero recibiría la primera clase automáticamente sin poder elegirla él mismo. Por eso era importante entrenar las habilidades que se requerían para la clase de nivel 1 que quería. Sí, las clases venían en niveles. Las clases de nivel 1 más básicas que existían eran guerrero, arquero, mago, ladrón, herrero y acólito. Por supuesto, hubo más, pero estos fueron los más comunes que recibió la mayoría de la gente. En su mayoría se separaron en clases de combate y clases de producción, luego en categorías más especializadas como clases de apoyo. Sin embargo, este no fue el final. Esas piedras de ascensión se podían comprar y usar repetidamente, cada vez que te llevaran a ese lugar extraño. Aunque aparentemente después del primer obsequio tendrías que pasar por una prueba. Dependiendo de tus estadísticas y habilidades, podías desbloquear otras clases, los requisitos para desbloquear clases de nivel 2 variaban. El requisito mínimo era maximizar al menos una clase de nivel 1. La clase de magos se basaba en la inteligencia y la fuerza de voluntad para lanzar hechizos. Int para un mejor ataque y más maná, mientras que la fuerza de voluntad aparentemente permitía una mejor concentración durante el lanzamiento de hechizos y una mayor regeneración de maná. Los libros básicos de los que estaba aprendiendo no entraban en demasiados detalles y su familia no gastaría más dinero en él hasta después de su ritual de ascensión. Aún así, voy a ser un maldito mago, ¿por qué el próximo rey mago debería hacer este tipo de mierda? Roland refunfuñó mientras hacía flexiones, un hombre de aspecto enojado lo miraba. Este era un soldado que trabajaba para el varón y su entrenador personal. El varón, cuyo nombre era Wentworth Arden, era un cabeza musculosa de principio a fin. ¿Qué clase de nombre es Wentworth? Su padre también era militar, por lo que quería que todos sus hijos tuvieran un entrenamiento básico. Esto consistía principalmente en entrenamiento de resistencia y desarrollo muscular junto con el manejo básico de la espada. Su vida consistía en despertarse, comer, entrenar por la mañana que leer libros y entrenar su maná. Este fue uno de estos días, estaba haciendo un entrenamiento de fuerza básico como flexiones, sentadillas y luego dominadas. Su regimiento consistía en ejercicios de peso corporal, ya que todavía tenía solo 5 años.
Su hermano mayor, que tenía 8 años, corría algunas vueltas y sonreía en su dirección. ¿Qué estás mirando, mocoso? Cuando tenga esa clase de mago te meteré un rayo en el culo. Roland jadeó mientras se plantaba la cara en el suelo polvoriento. Sus estadísticas físicas eran abismales, probablemente por eso sus estadísticas relacionadas con la magia eran tan buenas. A sus hermanos varones, por alguna razón, les encantaba verlo maltratado, no sabía por qué, pero lo atribuyó a que eran mocosos nobles malcriados. Probablemente lo veían como alguien por debajo de ellos, después de que ganó algo de influencia con el varón, lo resentían aún más. Está bien, en el momento en que tenga la oportunidad, huiré de este agujero del diablo. Gimió mientras el hombre que lo estaba entrenando le daba un codazo con el pie. Ni siquiera fueron las 10, levántate. Esto es una vergüenza para el nombre Arden. Constantemente se le recordaba que ahora era parte del elenco noble. Se suponía que ahora formaría parte del legendario 1%, aunque seguro que no se sentía así. Sus condiciones de vida mejoraron ligeramente, pero si tuviera que compararlo con la forma en que vivía la gente en la Tierra, era peor aquí. Aún así, estaba adquiriendo nuevas habilidades. Después de correr un poco, obtuvo la habilidad de correr, si hizo algunos sprints, recibió la habilidad de sprint. Después de hacer algunos ejercicios básicos de combate cuerpo a cuerpo, recibió habilidades básicas de golpeo. Esto hizo que toda la progresión fuera más llevadera, ya que tenías algo que esperar. Era un jugador en su vida anterior, por lo que esto le dio un empujón a sus receptores de dopamina. Lo que a su vez le hizo querer aumentar esas habilidades físicas básicas. Además, cuanto más altas eran las habilidades, mejor se volvía. En el momento en que recibió uno, instantáneamente sintió el cambio, podía correr más rápido, saltar más alto y golpear más fuerte. Incluso recibiría bonificaciones a sus estadísticas de resistencia y fuerza si subiera de nivel estas habilidades lo suficiente. Esto es un poco adictivo, dijo mientras miraba hacia el aire. Estaba sentado en su cama y miraba la niebla brillante a su alrededor. Su habilidad de sentido de maná ya estaba en el nivel 3 en este punto. Esta habilidad no hizo mucho más que permitirle ver el maná a su alrededor. Parecía una tenue niebla azul, pero realmente no podía hacer nada con ella. Subir de nivel esta habilidad solo amplió el rango de su sentido del maná e hizo que la niebla fuera un poco más distinta. Bueno, de los libros que leí. Debería llevar esto al nivel 10 antes de la ceremonia de ascensión y casi tengo garantizada una clase de mago. Obtendré algunas habilidades directamente de la clase mago en L1, las que me ayudarán a dar forma al maná y expulsar el maná, o las que me permitirán absorber más y aumentar mi regeneración de maná. Balanceó un bolígrafo entre la nariz y el labio superior y miró hacia afuera. Había dos lunas que brillaban intensamente, una era roja y la otra azul. Esto fue un recordatorio de que realmente estaba en otro mundo. Su familia se había ido, todos sus viejos amigos también, todos aquí se sentían como extraños. Tampoco sentía que pudiera vincularse con ellos, su supuesto padre era distante. Solo le prestó atención en el momento en que descubrió que tenía una habilidad rara. Conocía a personas así de la Tierra, las que solo se quedan contigo mientras les eres útil. Cuando se agote tu utilidad, te dejarán caer como un saco de papas. Realmente necesito salir de aquí, esta cosa de mago es supuestamente muy prestigiosa, así que si todo va bien, podré allanar mi propio camino. No quería nada más que irse en paz. Estaba empezando a odiar que lo atraparan con los demás, solo quería que lo dejaran en paz y hacer las cosas a su propio ritmo. Me pregunto qué hace realmente un mago para ganarse la vida, ¿tendré que participar en subyugaciones de monstruos? ¿O guerras? Intentó recordar un par de juegos de rol que solía jugar. En la mayoría de ellos, algún tipo de elegido emprendió una búsqueda con un grupo de aventureros. El más básico era aquel en el que derrotabas a un monstruo poderoso como un rey demonio. Yo soy un héroe, ¿eh? Eso probablemente no sucederá. Dejó escapar un suspiro y dejó caer el bolígrafo. Estaba cansado y magullado, el idiota de un instructor de ejercicios le había dado un par de buenos golpes con un palo cuando se tomaba su tiempo mientras corría. ¿Tendré que hacer esto durante los próximos 5 años? Refunfuñó mientras se desvanecía en el país de los sueños, una vida de paz y pereza en su mente. Un chico de cabello oscuro con ojos verdes estaba parado junto a un gran árbol, vestía ropa informal y su rostro estaba sucio. El joven respiró hondo y luego se arrojó sobre el ancho tronco del árbol. Sus manos y pies comenzaron a moverse hacia adelante y hacia atrás mientras se dirigía hacia arriba mientras trepaba al árbol.
En cuestión de segundos, logró llegar a una de las ramas más grandes. Aparentemente no había terminado, ya que rápidamente se deslizó hacia abajo y repitió este procedimiento unas 10 veces antes de escuchar una voz familiar. Nivel básico de escalada 3 alcanzado. Este era un Roland un poco mayor, había pasado medio año desde que llegó aquí. Había estado probando este sistema basado en habilidades y niveles durante algún tiempo y llegó a algunas conclusiones. Por lo que sabía, una persona no podía obtener muchas habilidades antes de pasar por el ritual de ascensión. La gran mayoría de ellos eran del tipo básico. 50 veces, ¿eh? Supongo que no es un multiplicador de 10 veces. Roland se frotó la barbilla, había entrenado su árbol trepador en este mismo árbol exacto desde el nivel 1. Después de levantarse la primera vez, había ganado escalada básica en L1, después de los siguientes 10 intentos estaba en L2, luego después de 50 veces lo subió al nivel 3 ahora. Sin embargo, no todo puede convertirse en una habilidad. Había intentado varios enfoques, tenía una pelota pequeña y trató de lanzarla contra la pared varias veces para ver si ganaba algún tipo de habilidad de lanzamiento, pero no funcionó. Luego lo intentó de nuevo con una roca y un muñeco de entrenamiento y pudo alcanzar una habilidad básica de lanzamiento de piedras. Podría tener algo que ver con la forma en que lo estaba lanzando, o con que el objeto era un juguete y una piedra podría considerarse un proyectil o un arma. Llegó a la conclusión de que la mayoría de las habilidades que se podían adquirir se usaban para el combate de alguna manera. Necesitaba lanzar una lanza para obtener una habilidad de lanzamiento básico de lanzas, pero por alguna razón no podía lograr lo mismo lanzando un palo que no era aceptado por el sistema como arma. Es un poco vago, también creo que hay un sistema claro basado en logros que funciona en la parte de atrás y que sube de nivel las habilidades cuando pasas el umbral. Había probado la habilidad de escalar solo por esa razón. Los puntos de subida de nivel estaban en 1, 10 y luego 50. Cuanto más avanzabas, más difícil era subir de nivel una habilidad. Me pregunto si me subo a un árbol más alto, si el tiempo requerido para subir de nivel la habilidad cambiará. Marta estaba de pie a un lado mientras sostenía su mejilla. Había estado viendo a su joven maestro trepar a varios árboles y garabatear algo en un cuaderno. En algún momento se detenía y miraba las cosas que escribía, sus ojos se entrecerraban o se abultaban de una manera extraña. El joven maestro se ha vuelto bastante activo últimamente, debería agregar más carne a su dieta. La mujer se fue a hacer algunas tareas, mientras Roland continuaba probando las habilidades, se había vuelto bastante infame entre los sirvientes. La gente comenzó a encontrarlo escondido en los armarios o colándose en el sótano. Cuando le preguntaban sobre una explicación, siempre respondía que estaba probando nuevas habilidades. Sus hermanos mayores comenzaron a ignorarlo después de verlo tratar de escalar las paredes de la mansión mientras murmuraba algo sobre un extraño monstruo llamado camión. Pasó más tiempo y Roland había aprendido la mayoría de las habilidades básicas que consideraba útiles y fáciles de aprender. Había una cosa que le molestaba y eran las habilidades con las que fue enviado a este mundo. Incluso después de las pruebas, no pudo averiguar para qué podrían ser útiles sus habilidades de circuitos o depuración. El tercero que fue Tinkering resultó útil cuando intentó reorganizar un reloj. Nunca trabajó con relojes, pero de alguna manera sabía dónde debían encajar las piezas. No creía que esto fuera obra de la habilidad de los circuitos, ya que los circuitos y los engranajes de un reloj ni siquiera estaban cerca. La aplicación del sentido del maná también era algo que no podía entender. También estaba esa cosa en la que el anfitrión original del cuerpo murió debido a que intentaba absorber la niebla de maná en los alrededores. Después de investigar más, concluyó que antes de alcanzar una clase de mago o acólito esto era imposible y resultaría en envenenamiento por maná. Nadie se lo explicó al niño original, supongo que tendré que esperar con cualquier prueba relacionada con la magia después de que sea mayor. Roland quería empezar a jugar con maná, ¿quién no? Este camino estaba bloqueado, por ahora, por lo que se centró en otras cosas. Su habilidad de identificación aumentaba cuanto más leía o identificaba cosas, la resistencia al sueño también se explicaba por sí misma. Después de que el joven había adquirido una gran cantidad de habilidades básicas como correr, escalar, lanzar, buscó otras cosas. Una de estas cosas eran las habilidades relacionadas con la clase con respecto a la elaboración. Tenía la habilidad de retocar, así que tal vez podría aprender herrería o trabajar en la fragua. Y joven maestro, si el varón se entera, no puedes aprender habilidades de clase como esta, el varón se enojará. Roland ahora estaba de pie con un mazo en la mano golpeándolo contra un hierro caliente.
Se había acercado al herrero que estaba trabajando y usó su nombre de uno de los hijos del varón para obligar al herrero a enseñarle algo sobre artesanía. Sin embargo, esto no salió como lo había planeado, ya que no estaba adquiriendo ninguna habilidad al golpear las herraduras calientes. Quizás me estoy perdiendo un paso. Oye, ¿cuál es la habilidad más básica de herrero? Estaba seguro de que obtendría algunas habilidades básicas si trabajaba con la fundición o si martillaban metal caliente. Por alguna razón, no estaba obteniendo nada en absoluto, todas las demás habilidades básicas eran mucho más fáciles de desbloquear en L1. Maestro Roland, si no desbloquea la clase herrero, no puede aprender ninguna habilidad de herrería. Aparentemente, las únicas habilidades que podía obtener como antes, eran las relacionadas con el combate. Las únicas habilidades relacionadas con el martillo que podía obtener eran las relacionadas con las habilidades de lucha. Esto no tiene mucho sentido, quizás las personas o los dioses que desarrollaron esto no querían tener trabajo infantil o algo así. Al final, el varón descubrió que Roland estaba pasando su tiempo trabajando en la fragua. Se vio obligado a abandonar sus pruebas de herrería después de que resultaron ineficaces. También se le prohibió realizar tareas como esta, ya que no eran propias del hijo de un noble. Pasó el tiempo, Roland siguió entrenando sus habilidades básicas al máximo mientras intentaba no morir de aburrimiento. Hacer tareas repetibles como esta solo para escuchar el sonido del sistema no fue tan gratificante como uno podría pensar. Luego llegó su 9º cumpleaños, aunque no recibió ningún regalo, recibió algo completamente diferente. Roland miró el objeto afilado en su mano, era una espada corta hecha de acero. Ahora medía unos 140 centímetros, bastante alto para un niño de 9 años. Echó un vistazo al arma que sostenía, su habilidad de identificación incluso le dio algunos conceptos básicos. Espada corta común ataque. Defensa. Una espada común hecha de acero. Sí, eso ayuda mucho. ¿Por qué sostenía un arma para matar gente? Además, ¿por qué estaba en una habitación con poca luz con una criatura de aspecto verde mirándolo con esos ojos brillantes? Al varón le gustaba mantener a sus hijos con una correa apretada, le faltaba solo un año para recibir su ascensión. La casa de Arden tenía una tradición, una muy sangrienta. Los niños que cumplían 9 años debían someterse a una cierta prueba de valentía. Fue llevado a la mazmorra de la mansión, allí se le presentó a su oponente. Esto era algo que se veía comúnmente en este tipo de mundos de fantasía, pero para Roland, esta fue la primera vez. La gente de aquí eran todos humanos, si no hubiera visto a esta criatura hoy, podría haber creído que eran la única raza alrededor. Goblin L1 HP 117, 117. Allí estaba, verde y feo, e incluso más bajo que él con unos 120 centímetros de altura. Parecía enojado y sostenía una espada corta similar a la suya, solo que mucho más oxidada. En comparación, después de 4 años de entrenamiento agotador, sus estadísticas aumentaron un poco. Nombre: Roland Arden. HP: 159, 159. MP: 494, 494. SP: 205, 205. Fuerza: 12. Agilidad: 13. Destreza: 20. Vitalidad: 12. Resistencia: 13. Inteligencia: 41. Voluntad: 21. Carisma: 9. Suerte: 6. Solo tenía su HP para comparar, el suyo era más alto, por lo que tenía que tener mayor vitalidad y resistencia que esta criatura. La vitalidad daba la mayoría de los puntos de vida, mientras que la resistencia era principalmente para la resistencia, pero también recompensaba con algunos puntos. Roland, ¿qué estás mirando? Concéntrate en tu enemigo. La voz vino de un lado, era el mismo hombre responsable de su entrenamiento. Era grande y calvo, con cicatrices por todo el cuerpo. El varón estaba ocupado este día, pero decidió que no debía posponerse, así que estaba aquí sin sus padres. En su mente, este era un asunto trivial y, al igual que los otros hijos, debería poder superar esta pequeña prueba. Ojalá esa ridícula estadística de int que tengo pudiera usarse para algo. Tenía 3 estadísticas por encima de 20, la destreza fue la única que fue útil para esta ocasión, pero se centró principalmente en el tiro con arco o para cuchillas ligeras como un estoque. La criatura frente a él emitió un chillido agudo y cargó contra él sin esperar a que se sintiera cómodo. Sabía que se trataba de un encuentro de vida o muerte y que no mostraría piedad a su oponente. Roland se sorprendió por el grito, pero afortunadamente su gran fuerza de voluntad le permitió mantener la cabeza despejada en esta pelea. Agarra, ¿te entrenaste para esto?
El hombre que habita el cuerpo del joven tendría un poco más de 30 años de edad en este momento. Aún así, nunca antes había estado en una batalla a muerte, por lo que estaba bastante nervioso. No había estrategia en la forma en que actuaba este monstruo, simplemente cargaba contra él con su arma en la mano. Lanzó un corte por encima de la cabeza que se podía leer fácilmente, lo que provocó que Roland esquivara hacia un lado. Esta era una buena oportunidad para tomar represalias, blandió su espada corta hacia la criatura pero vaciló en el último segundo. No puso todo su peso en él, esto resultó en un corte superficial en el brazo de los duendes. El monstruo se balanceó hacia atrás al azar, logrando darle un corte al costado del niño. Has recibido 10 puntos de daño. ¿Qué estás haciendo? Ve por la garganta. Roland retrocedió, el sudor corría por su frente. Afortunadamente, llevaba una armadura de cuero que logró protegerlo de la peor parte del ataque. El arma blanca del monstruo verde era de menor calidad, así que gracias a esto se salvó de sangrar. Aún así, dolía y probablemente dejaría un moretón desagradable. Su propio ataque también fue bastante superficial, lo que resultó en una disminución similar de 10 HP a la reserva de salud de los goblins. La herida no era lo suficientemente profunda como para causar un efecto de sangrado y el duende volvió a gritar mientras cargaba. La criatura parecía entrar en una especie de estado de locura, sus ojos se pusieron rojos y comenzó a balancear su espada como un maníaco. Ante el peligro, la mente de Roland se quedó en blanco momentáneamente y comenzó a retroceder. ¿Qué estás haciendo? Es solo un pequeño duende. El hombre seguía insultándolo, quería ir allí y darle una bofetada. Podría haber sido un adulto por dentro, pero este hombre pensó que era un niño de 9 años. Todavía estaba gritando y acercándolo para enfrentar al monstruo de frente. Deberías haberme dado un escudo, imbécil. Los huevos funcionaron, Roland apretó los dientes y se lanzó hacia adelante. Su oponente era más débil, no tenía entrenamiento y era más lento. Entre los cortes aleatorios, Roland vio su oportunidad y clavó su espada corta en el hombro de la criatura, saltando hacia atrás en el momento en que intentó devolver el golpe. Este fue un gran golpe ya que el HP del duende se redujo en 50 puntos y solo le quedaba la mitad de su salud. El monstruo gritó, pero esta vez Roland no se vio afectado. El monstruo no cedió y continuó cargando como un idiota, se tomó su tiempo y siguió contraatacando finalmente terminando con un golpe mortal en el cuello del monstruo. Cayó casi instantáneamente, sangre negra brotó de su cuerpo. Has ganado 10 puntos de experiencia. Has obtenido el logro primera muerte, recibes una bonificación de 50 puntos de experiencia. Sintió una extraña sensación de hormigueo como si algo quisiera entrar en su cuerpo. El extraño fenómeno se detuvo casi instantáneamente como si algo lo bloqueara. Este sentimiento era el acto de ganar experiencia que estaba bloqueado debido a las restricciones de este mundo. Esta experiencia no podía usarse por ahora, ya que necesitaba una clase real. Cualquier experiencia obtenida antes del ritual de ascensión se agregaría más adelante, pero con una penalización. A partir de los libros, la gente especuló que esto se implementó para evitar que las personas hicieran que los niños mataran monstruos antes de la ascensión. Roland miró hacia abajo, el hedor que desprendía este monstruo le estaba dando náuseas. Se las arregló para atravesarlo y no vomitar, su única recompensa por matar a este monstruo fue golpearlo en la parte posterior de la cabeza. Su supuesto maestro lo reprendió por hacerlo mal y no poder dominar a un duende débil de nivel 1 que no tenía habilidad para pelear. Roland estaba demasiado cansado para responder a esto y solo asintió. Su cumpleaños número 9 terminó con una explosión, con él matando a una criatura humanoide seguido de algunas pesadillas. Pasó más tiempo y finalmente, el día estaba cerca, el día de convertirse en un poderoso mago. Capítulo 5, Ritual de Ascensión. Roland estaba sentado en su habitación, mañana se suponía que se llevaría a cabo el ritual de ascensión. Podría llamarse así, pero no fue nada tan grandioso. Se le daría un orbe y supuestamente de alguna manera lo llevaría a otro lugar. En este lugar, iba a recibir su nueva clase. Todos dijeron que el espacio de ascensión difiere para cada individuo. Roland había revisado libros y obtenido toda la información que pudo. Supuestamente, la primera vez que usaste este cristal orbe de cambio de clase, obtuviste una clase. Fue más o menos un obsequio, la parte divertida comenzó después. La próxima vez que lo usaras, tenías que pasar por algún tipo de prueba. Estas pruebas iban desde tus escenarios de batalla normales hasta la creación de objetos y la resolución de acertijos. Algunas personas dijeron que se encuentran en una cueva con muchas puertas, las clases que pueden usar están detrás de esas puertas.
Roland se aferraba a un libro relacionado con las clases y cómo desbloqueabas niveles superiores. Su clase de elección de nivel 1 era el mago. Si lo que decía el libro era cierto, entonces estaba seguro de obtener este. Mi sentido del maná está al máximo y tengo un montón de inteligencia y fuerza de voluntad, por lo que realmente no hay ninguna otra clase que se adapte a mí. Tampoco soy lo suficientemente religioso para la clase de acólitos. La otra clase de lanzador para la que tenía las estadísticas era el acólito. Desde este podías avanzar a un sacerdote de nivel 2. Esta era tu clase de sanación general, pero a menos que fueras algún tipo de creyente, no tendrías la oportunidad de hacerlo. Dice que puedes inscribirte en la iglesia y después de pasar por su bautismo también puedes obtener esta clase. El niño que tenía cerca de 10 años se frotó la barbilla. A lo largo de los 5 años que había estado aquí, había adquirido el hábito de hablar consigo mismo. Aparte de su criada Marta y un mocoso descarado, nadie le hablaba realmente, incluso cuando lo hacían era más bien un tipo de respuestas o preguntas de sí o no. Pronto podré irme de este lugar. Era un noble y, aunque su familia era así, todavía tenían que cuidarlo. Los nobles después de pasar por su ascensión comenzarían a asistir a la escuela. Había escuelas separadas para jóvenes magos y caballeros, por lo que estaría libre de su familia. Incluso leyó que los magos obtienen privilegios especiales. Si lo hacía bien, podría ganarse su propia parcela de tierra de forma gratuita. Bienes raíces gratis. Aunque todavía tengo que pagar impuestos. Cuanto más cerca estaba el día de la libertad, más leía sobre las clases. Magos elementales, magos de gravedad, los que podrían convertirse en demonios o bestias masivas. Había varios tipos y podías elegir de la pila si obtenías las habilidades requeridas. Las clases de nivel 2 más básicas eran los 4 magos elementales básicos. Fuego, viento, tierra y agua. Había algunos ocultos o más difíciles de alcanzar, pero estos 4 se consideraban los 4 básicos. Si dominabas los 4, incluso podías ganar una prestigiosa clase elementalista de nivel 3, que era una de las mejores. Hay tantas posibilidades. Sus ojos brillaban, podía esperar para embarcarse en su viaje. No había límite para la cantidad de clases que podías tener. Lo único que te limitaba era que no podías reclasificarte antes de alcanzar al menos 25 niveles de la clase en la que estabas. Las clases de nivel 1 tuvieron que hacerse hasta el final, ya que tenían un límite de nivel de 25. Un elementalis suena bien, pero las otras clases de magos elementales tampoco son malas. Un mago de escarcha fuego es extraño ya que combina dos efectos opuestos. También echó un vistazo a las otras clases, incluso podrías combinarlas. Cosas como espadachín mágico o caballero elemental también eran posibles, pero eran bastante difíciles de lograr. Las personas que querían estas clases tenían que ser buenas tanto en atributos físicos como en los mágicos. Ser mago abre tantas posibilidades, puedes mezclar magia con muchas clases, incluso puedes ser un encantador o un herrero mágico. Aunque no hay muchos de esos, la mayoría de los magos no querrían trabajar como herreros. Bueno, no es que tenga que preocuparme demasiado por eso, hacer herraduras mágicas no es el camino para mí. Mientras revisaba el libro de clase una vez más, escuchó un golpe en la puerta. Joven maestro, se está haciendo tarde, deberías irte a dormir demasiado antes del gran día de mañana. Era Marta, acercándose para recordarle a Roland el ritual de ascensión de mañana. Ah, claro, buenas noches Marta. Al día siguiente estaba lloviendo y las nubes bloqueaban el sol. Sin embargo, esto no molestó a Roland, estaba entusiasmado, tendría un juego como clase y nada podría romper su espíritu. El hecho de que Adam el mayordomo fuera el que trajera el cristal ritual de ascensión no lo sacudió de ninguna manera. Joven maestro, su padre está fuera y sus hermanos están ocupados en la academia de caballeros, por favor tome esto. Le entregó el cristal, parecía un cristal de cuarzo ligeramente azul y era bastante simétrico. Ah, claro, ocupado como siempre, ¿qué más hay de nuevo? El varón era un hombre ocupado, rara vez pasaba tiempo en su mansión. Era un oficial de alto rango en el ejército y tenía que entrenar a los soldados del ejército. Se había ganado su rango gracias a sus logros en la batalla. Toda su familia antes que él eran caballeros honorables, pero él fue el primero en triunfar. Sí, comencemos, siéntese y concéntrese en el cristal, no necesita hacer nada más, maestro Roland. No se requería ningún lugar especial, a pesar de que el cristal lo llevaría a algún lugar, su cuerpo real permanecería en su lugar. Si lo que decía el libro era cierto, entonces, incluso si permanecía en el espacio de prueba durante meses, solo pasarían segundos en el mundo material.
La gente especuló que algún tipo de magia poderosa tiró del alma del usuario de cristal a algún lugar donde el tiempo y el espacio funcionaban de manera diferente. Roland asintió y se sentó mientras sostenía el cristal con ambas manos. Algunos otros sirvientes junto con Marta estaban en la habitación con él, en su mayoría estaban aquí para examinar si realmente recibió la clase de mago y pasársela al cabeza de familia. Lo leyó en el libro y decía que no había nada especial en activar este cristal. Se concentró en ello y pronto sintió una extraña reacción. El cristal comenzó a brillar más y sintió como si se sintiera atraído por él. En cuestión de momentos, todo se oscureció, sintió como si alguien lo hubiera arrancado del lugar en el que estaba sentado y lo hubiera arrojado a un pozo sin fondo en el que ahora estaba cayendo. Peque. La oscuridad momentánea disminuyó y se encontró en una especie de edificio. Había escaleras que conducían hacia arriba y había puertas de vidrio detrás de él. Miró a su alrededor, sus ojos se abrieron de par en par al reconocer este lugar. ¿Eh? ¿He vuelto? ¿Fue todo eso un sueño o algo así? No, todavía tengo 10 años. Este era el edificio de apartamentos barato en el que solía vivir antes de ser aplastado por ese camión. Se veía sucio y descuidado como siempre. Se dio la vuelta pero vio que algo andaba mal, detrás de las puertas de vidrio que normalmente conducen al exterior no había nada. ¿Por qué está tan oscuro afuera? ¿No puedo ver nada? Estaba completamente oscuro como si no hubiera nada allí. Alcanzó la manija de la puerta e intentó empujarla hacia abajo. No se movió ni un centímetro, empujó y tiró, pero no pasó nada. Incluso comenzó a patear el vidrio con la esperanza de obtener algún tipo de reacción, pero era como si estuviera golpeando acero duro. Finalmente se dio la vuelta, su rostro lleno de confusión y sudor. Fue al primer apartamento, llamando y tratando de abrirlo frenéticamente. «Oye, ¿hay alguien adentro? Hola». La puerta era extraña, era como si estuviera hecha de un material diferente y hubiera sido fotocopiada de sus recuerdos y simplemente pegada aquí. Lo mismo sucedió cuando corrió, cada puerta estaba inmóvil, ni siquiera podía hacer que las manijas se movieran de ninguna manera. Ese libro decía que este espacio de ascensión podría ser extraño, supongo que este no es mi antiguo edificio de apartamentos. Subió, finalmente dándose cuenta de dónde estaba. Su antiguo apartamento estaba en el último piso, recordaba que siempre se quedaba sin aliento mientras subía. Esta vez, con el aumento de las estadísticas y la resistencia, se sintió normal, se paró frente a su apartamento ahora, con el número 19 escrito en él. Bueno, aquí va nada. Agarró la manija de la puerta y movió la muñeca, se escuchó el familiar chasquido de una cerradura abriéndose. Empujó la puerta para abrirla y solo miró adentro. Es realmente mi habitación. Entró lentamente en su antigua casa, no era grande ni nada. Había una sala de estar y un pequeño baño, la cocina se combinaba con la sala de estar y solo tenía espacio suficiente para una cama a un lado junto con un escritorio para su PC. Ah, este buen apartamento de mierda. Los artículos en este lugar eran todos reales y completamente recreados, el colchón que solía usar incluso tenía un agujero exactamente en el mismo lugar que recordaba. Se sentó en su vieja cama, e incluso esta vieja cosa era mejor que la cama que estaba usando en la finca Arden. Cuando preguntó sobre un cambio, solo dijeron algo que construía el carácter si usaba una cama dura y que no debería quejarse. Entonces, ¿qué se supone que es este lugar de todos modos? Las ventanas no se podían abrir y el agua de los grifos tampoco corría. Había suficiente luz dentro de esta habitación, pero el paisaje exterior estaba completamente oscuro. Esto lo hizo sentir como si estuviera en una especie de episodio de la zona crepuscular. Lo único que mostraba algo de vida era su vieja PC para juegos, ya que notó que el botón de encendido brillaba. Se sentó en su vieja silla de juego, todavía estaba tan cómoda como siempre. Presionó el botón con un dedo tembloroso y escuchó el familiar sonido de arranque. La computadora se inició en Windows 10 e incluso su contraseña anterior funcionó, lo único fuera de lugar era el escritorio en blanco con solo un icono justo en el medio. Supongo que se supone que debo hacer clic en esto. El icono era un dibujo de un gran escudo en la parte posterior y una espada y un bastón mágico en la parte delantera. Lentamente hizo doble clic y esperó a que se cargara este programa. Fue recibido con un sprite de sí mismo, o al menos se parecía un poco a él, ya que la resolución era bastante baja. ¿Es esto pixelar mío o algo así? Había una flecha que se alejaba de su sprite que estaba haciendo un bucle de una animación de caminar de 3 cuadros hacia un lado. Había otro sprite gris al que apuntaba la flecha. Parecía una versión pixelada de él en una túnica.
¿Podría ser esta mi clase de nivel 1? Parece un mago. Estaba un poco desconcertado por la forma en que funcionó esta prueba de ascensión. Antes de hacer clic en el Sprite Mago, miró hacia atrás y miró hacia su antigua habitación de apartamento. Vivió aquí solo un año, pero estaba más cerca de este lugar que de esa noble mansión en la que se encontraba ahora. Quería darse la vuelta y dejarse caer en su cama, tal vez si se despertaba estaría de vuelta en la tierra y podría volver a su aburrido trabajo. Probablemente debería seguir adelante con esta ascensión. Hizo una mueca y colocó su mano sobre el mouse, el cursor se acercó al pequeño Sprite y lo hizo clic. En el momento en que lo hizo, recibió un aviso. ¿Deseas cambiar de clase a la clase de mago de nivel 1? Sí/no. Dudó por un momento, pero finalmente hizo clic en sí. La pantalla de la computadora brilló por un momento y apareció una pequeña animación de la flecha llenándose cuando apareció una pantalla de carga. Se iniciará el tutorial, póngase el casco de realidad virtual. Recibió otro aviso seguido de un extraño sonido que venía de arriba. Luego, un auricular de realidad virtual apareció de la nada y cayó directamente en su regazo. ¿Eh? Nunca tuve un casco de realidad virtual. Lo miró y era un modelo con el que estaba familiarizado, quería comprar uno de estos en el pasado pero no tenía dinero de sobra. Decidió seguir las instrucciones y ponérselo. En el momento en que se abrochó el auricular de realidad virtual, algo sucedió. Esperaba ver algunas instrucciones mientras obtenía una experiencia de realidad virtual regular, pero en cambio se encontró en una extraña habitación blanca. No hay nada aquí. Ya no podía sentir que llevaba un auricular de realidad virtual y no podía quitárselo, era como si se hubiera sumergido en Matrix. Miró a su alrededor mientras se preguntaba qué se suponía que debía hacer. Después de unos segundos, todo el lugar parpadeó y el escenario cambió. Espera, soy yo. La habitación blanca cambió a una llanura cubierta de hierba. Había un muñeco de entrenamiento de madera parado en un lugar y enfrente había una persona, esta persona se parecía a Roland. Llevaba una túnica de mago y su expresión facial era inexistente. Su copia levantó la mano hacia arriba y sostuvo la palma de la mano hacia el muñeco de entrenamiento. Roland tenía su habilidad de sentido de maná al máximo, por lo que notó el cambio en el maná alrededor de esa persona. El clon de Roland abrió la boca, algunas palabras escaparon de su boca. Miró fijamente a la persona que hablaba y notó el cambio de maná alrededor del clon. El maná se movió a través de su cuerpo y hacia su palma y algo comenzó a formarse. Se creó una pequeña bola de energía, esta bola aumentó gradualmente de tamaño antes de ser disparada hacia adelante. El muñeco de madera recibió el golpe, la madera se astilla hacia los lados como si hubiera sido golpeada por una pequeña bala de cañón. ¡Guau! Fue esa magia. Su copia no dijo nada, pero bajó la mano y luego se volvió hacia él. La copia de Roland tenía una expresión en blanco y luego comenzó a caminar lentamente hacia él. Esto puso al Roland original en atención, ¿qué estaba tratando de hacer este clon de él? Espera. Intentó retroceder, pero su espalda golpeó una especie de pared invisible. Sorprendido, se dio la vuelta e intentó golpearlo con el puño. Sin embargo, su repentino oponente no se detuvo y siguió caminando. Oye, ¿crees que te tengo miedo? Roland tomó una postura de lucha, pasó por 5 años de entrenamiento y también conocía el combate cuerpo a cuerpo básico. Decidió tomar la ofensiva pensando que su oponente no tendría tiempo suficiente para reaccionar. Pero su golpe no golpeó nada más que aire, literalmente pasó por la cabeza de su copia. ¿Qué es esto? El clon era aparentemente inmaterial o un holograma. En el momento en que tocó el cuerpo de Roland, se desvaneció. Este no fue el final, ya que Roland sintió un dolor agudo, su cabeza se sentía como si le estuvieran clavando una aguja. Has obtenido la clase de mago de nivel 1, la habilidad de modelado de maná básico desbloqueada, la habilidad de regulación de maná básica desbloqueada, el hechizo de rayo de maná L1 desbloqueado. Encantamiento básico L1 desbloqueado. Escuchó la voz familiar anunciar que había cambiado de clase mientras el dolor disminuía. Sacudió la cabeza y pudo sentir que había aprendido un hechizo real y que sus estadísticas habían aumentado ligeramente. Las habilidades que adquirió lo ayudaron a dar forma a hechizos y regular el maná dentro de su cuerpo. Quería probar sus nuevas habilidades, pero antes de que pudiera hacerlo, el espacio en el que se encontraba comenzó a parpadear. No estaba seguro de si se debía a un límite de tiempo o si después de una clase te echaban. Todo se oscureció una vez más y se encontró cayendo en la oscuridad nuevamente. Jadeó cuando se encontró de vuelta en la finca Arden, los sirvientes lo miraban desde los lados. ¿Tuviste éxito, maestro Roland? ¿Recibiste la clase de mago?
Agarró su cabeza por un momento, el cristal que sostenía anteriormente se había convertido en polvo. Asintió mientras se frotaba la cabeza y se levantó lentamente del suelo. Sí, incluso aprendí el hechizo del rayo de maná. Sonrió ya que había logrado lo que se había propuesto. Nadie en esta familia podría negarlo más, podía ir a una prestigiosa academia y aprender magia ahora. Su vida parecía brillante y si estudiaba mucho podía llegar lejos. Felicitaciones maestro, pero probemos sus afinidades elementales antes de informar al señor. Roland salió de su ensueño y miró a Adam el mayordomo. Ah, sí, las afinidades elementales, olvidé verificarlas. El sirviente se acercó con un gran orbe de vidrio. Roland colocó su mano sobre el dispositivo de medición sin pensar en ello. Sus afinidades decidirían en qué elementos era mejor, esto no era más que una formalidad, pero le mostraría en qué elemento debía centrarse. No necesitaba mucho, cualquier tipo de número le permitiría avanzar más, así que no estaba preocupado. El orbe brilló levemente, pero no sucedió nada fuera de lo común. El mayordomo miró el dispositivo de medición por un momento con una expresión extraña en su rostro. ¿Podría estar roto? Joven maestro, podría mirar sus afinidades elementales y ver los valores. Las afinidades elementales eran una estadística oculta que solo se desbloqueaba después de la primera clase. Roland se encogió de hombros y abrió su pantalla de estado mientras pensaba en su afinidad, apareció una ventana. En el nivel 1 solo se podían desbloquear los 4 elementos básicos, había más elementos como el rayo y la gravedad en los niveles más altos. Nombre: Roland Arden. Fuego. 0%. Viento. 0%. Tierra. 0%. Agua. 0%. ¿Y qué? ¿Todo al 0%? Habló claramente y todos lo escucharon. Adam miró el orbe y luego a Roland, con el ceño fruncido. 0%, esto es, sin precedente, debo informar esto al señor. Los otros sirvientes comenzaron a susurrar desde los lados, no estaba seguro de que estaba mal, los libros no decían nada sobre personas que tenían 0 afinidad elemental. Miró a su doncella Marta, la mujer tenía lágrimas en los ojos por alguna razón. No tiene afinidad mágica, ¿no significa eso que no podrá obtener ninguna de las clases de magos de nivel 2? Dijo uno de los sirvientes mientras otro intentaba callarlo. ¿Y qué? ¿No tengo talento mágico? ¿Cómo podría ser esto? Capítulo 6, cambio de planes. Roland regresó a su habitación, todavía estaba lloviendo afuera y la tormenta eléctrica no cesaba. El tiempo pasado en el espacio de ascensión se sintió como segundos para la gente de afuera, por lo que no había pasado mucho tiempo. Marta había acompañado a Roland a su habitación después de la revelación de que sus afinidades elementales eran bajas. Trajo un poco de té y decidió dejar que el niño se refrescara por ahora. Si necesitas algo, llámame joven maestro, el varón regresará a la mansión mañana. Roland solo asintió mientras estaba en silencio, después de escuchar que la puerta se cerraba detrás de su criada, se dejó caer en su cama como un pez muerto. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Golpeó la cama con sus puños de 10 años mientras apretaba los dientes. Después de un ataque de ira, saltó y corrió hacia su escritorio. ¿Dónde está ese libro? Comenzó a arrojar los libros a diestra y siniestra y logró encontrar el que explicaba las afinidades elementales con más detalle. 0% en todas las afinidades, ¿esto significa? Ya sabía la respuesta, había revisado estos libros varias veces, aún así, necesitaba revisar una vez más. Comenzó a leer, sus ojos recorrieron la información mientras su cerebro la digería con una velocidad asombrosa. Uf. Tiró el libro que estaba leyendo a un lado y se sentó en su escritorio, con la cabeza moviéndose hacia atrás mientras miraba al techo. Para cambiar tu clase a cualquiera de los magos de elementos, debes desbloquear una habilidad de afinidad elemental, no puedes desbloquearla si tu conexión con los elementos no existe. Si querías progresar más en tu vida como mago, este era un requisito. No podía ir más lejos, obtener esa habilidad requería que su afinidad estuviera al menos en el 1%. Este fue un caso raro, 1 en 1.000.000. Las personas como él eran consideradas ineptas para convertirse en magos y en su mayoría se desviaban de ese camino. Sin embargo, era un caso especial. Todas sus estadísticas hicieron que todos pensaran que sería un mago talentoso. Había aprendido la habilidad del sentido del maná a una edad temprana y su inteligencia estaba fuera de serie. En el libro se decía que la mayoría de los magos tenían una estadística de inteligencia de 20 cuando comenzaron, él, por otro lado, tenía más del doble de eso. No había razón para creer que pudiera ser otra cosa que un mago. Algo me está jugando una broma estúpida, ni siquiera puedo cambiar esta clase hasta que llegue al nivel 25.
Decidió echar un vistazo a su pantalla de estado, incluso había subido de nivel al tercer nivel de mago debido a la acumulación de su experiencia. Después del cumpleaños número 9, su padre organizó una pelea de duendes. Al igual que la primera vez que lucharía en una batalla 1 a 1 cada semana, ganando experiencia en el camino que luego podría usar cuando ascendiera. Sin embargo, la acumulación de experiencia no funcionaría para más clases, esto fue algo único antes de la ascensión. Pensó en su estado, quería ver todas las nuevas habilidades que había adquirido, así como sus explicaciones. Descarga de maná. Ortografía. Un rayo enfocado de energía de maná que inflige daño de maná a un objetivo. El daño causado depende de la inteligencia del usuario. Modelado básico de maná. Habilidad. Permite que el mago convierta el maná en hechizos, otorga bonificaciones a la inteligencia y la fuerza de voluntad. Cuanto mayor sea la habilidad, mejor será el usuario para formar hechizos. Regulación básica de maná. Habilidad. Ayuda a regular el maná en el cuerpo del usuario. Aumenta la regeneración de maná al ayudar a absorber el maná ambiental del entorno. Clase mago. Clase. Aumenta el maná en un 20% y aumenta la regeneración de maná en un 15%. Bendecido por maná. Rasgo. Desbloqueado si una persona tiene más de 40 de inteligencia después de alcanzar la clase de mago en el primer ritual de ascensión, otorga bonificaciones a MP después de cada nivel. Encantamiento básico. Habilidad. Aumenta la velocidad y la competencia de canto de hechizos. Luego miró sus estadísticas después de que terminó de leerlas, su MP se disparó bastante alto en comparación con el resto. Nombre. Roland Arden Mago L3. HP. 185, 185. MP. 719, 719. SP. 237, 237. Fuerza. 14. Agilidad. 15. Destreza. 24. Vitalidad. 14. Resistencia. 15. Inteligencia. 47. Voluntad. 26. Carisma. 10. Suerte. 6. Miró sus estadísticas, las personas en L1 que se especializaban en un campo en su mayoría tenían sus estadísticas en alrededor de 20. Por ejemplo, un guerrero tendría principalmente una calificación de fuerza, vitalidad y resistencia cercana a 20. Era un mago L3 y su inteligencia se acercaba a 50, pero todos sus atributos físicos estaban ligeramente por debajo de un guerrero L1 básico. Todas mis estadísticas gritan mago, incluso obtuve un rasgo que me da más maná inútil, incluso si resigno más tarde, estaré detrás de todos. Mis estadísticas físicas están por debajo del promedio cuando se trata de guerreros, sin embargo, mi destreza es alta, ¿debería cambiar a un arquero? Comenzó a rascarse la cabeza y sacó el libro que tenía algunas combinaciones de clases y habilidades. Esto era algo que te daba un título nobiliario, la mayoría de la gente de afuera no podía darse el lujo de planear y la mayoría de las combinaciones de clases estaban fuera del alcance de los plebeyos. Se había centrado en las clases relacionadas con los magos sin pensar mucho en las otras por una razón u otra. Puso todos sus huevos en una canasta y ahora explotaron a la vez. Necesitaba salir con un nuevo plan de batalla. Debo pensar en algo plausible, si se lo dejo a ese papá mío, estaré trabajando en el ejército por el resto de mi vida. Todos sus hermanos tenían un boleto de ida al ejército. Su padre era bastante loco por el militarismo y no consideraba tanto a las personas que no trabajaban en ese campo. Al menos así lo vio Roland, no podía estar seguro ya que las interacciones con su padre eran limitadas. También trató de evitarlo la mayor parte del tiempo junto con los otros mocosos de su familia. Contaba con evadir al ejército convirtiéndose en mago. Los magos eran más raros que las otras clases de combate y eran buscados. Sería capaz de elegir su camino si se convirtiera en uno. Aparentemente, esa no sería una opción ahora, tendría que subir de nivel en esta clase, que era un callejón sin salida. Todavía tengo la clase de mago desbloqueada, pero si quisiera ser un espadachín mágico, necesitaría una clase de mago de nivel 2 para desbloquear esta clase de nivel 3. Revisó su libro una vez más, la mayoría de las mejores clases que se sinergizaban con la clase de mago requerían una versión de nivel 2. Incluso necesitabas algunas clases de nivel 2 para desbloquear otras clases de nivel 2 que te permitirían obtener una mejor clase de nivel 3. La clase elementalista fue una de esas que requirió todas las clases de magos de nivel 2 de elementos para desbloquear. Maldita afinidad elemental.
Necesito esta habilidad para incluso desbloquear una actualización general a la clase de nivel 1, estaría bien con esta clase de mago superior de mierda de nivel 2 que realmente no da muchas bonificaciones a nada, pero también requiere esas afinidades, solo que son más bajas. Quería estrangular a la persona que decidió que necesitabas tener una habilidad para desbloquear cualquiera de esas clases. La posibilidad de tener esto era muy baja, 1 en 1 millón o menos. ¿Tiene algo que ver con que yo sea de otro mundo o algo así? Espera, ¿realmente necesito tener una clase de combate? ¿No sería mejor no arriesgar mi vida y simplemente ganar dinero en paz? Se frotó la barbilla, había ignorado la mayoría de las clases de construcción que se presentaban allí. Principalmente debido a que el único viable en el nivel 1 era el herrero. Se imaginó atrapado en una habitación sofocante martillando algunos lingotes. Bueno, podrían no ser tan malo. ¿Hay algo que funcione bien con una clase de mago de nivel 1 hasta el nivel 3 al menos? Revisó el libro, tenía algunas combinaciones que podrían funcionar con la clase de herrero. Herrero es el primero y da bonificaciones básicas para fabricar armas y armaduras, pero nada especial. Puedes desbloquear un armero o un armero en el nivel 2. Después de eso, las clases más comunes son el nivel 3 Master Smith y el nivel 4, Grandmaster Smith. Comenzó a buscar los requisitos para esas clases. La clase herrero usaba la destreza como una de sus principales estadísticas junto con la fuerza y la resistencia. Esas dos estadísticas posteriores no eran tan altas, pero tenía una gran dex, por lo que esto era factible. Además, ganaría más fuerza al subir de nivel su clase de mago, por lo que cuando comenzara de nuevo como herrero no debería tener ningún problema. Necesito encontrar algo que combine con esos primero. Buscó la página que describía buenas combinaciones con estas clases manufactureras. Sabía que las armas encantadas eran una cosa, por lo que debería haber una clase que estuviera preparada para eso. Aquí vamos, herrero rúnico de nivel 2, se centra en encantar armas y armaduras con palabras de poder que se llaman runas. Miró esta clase, la descripción sonaba interesante. Permitía la colocación de encantamientos básicos en armas y otros elementos. Había otra clase que era similar a esta llamada Enchantsmith. Los dos diferían ligeramente debido al proceso de creación de sus artículos. Los encantamientos y las runas usaban un lenguaje diferente. Si comparas los dos con los idiomas modernos de la Tierra, entonces el lenguaje del encantamiento sería similar al inglés normal. El idioma rúnico, por otro lado, consistía en símbolos y era más similar a los idiomas asiáticos como el japonés o el chino. De los dos, el rúnico se consideraba mejor pero más difícil de dominar. Ambas clases de herrero de nivel 2 requerían que aprendiera la profesión de escribe. El mana escribe era una clase especial de nivel 1 y su requisito era la habilidad de caligrafía junto con la clase de mago. Permitió a las personas crear pergaminos mágicos de un solo uso. La clase sonaba especial, pero en realidad, era bastante basura. No obtuviste muchas habilidades y para lo único que servía era para crear estos pergaminos. Subirlo de nivel no te daba muchos puntos de estadísticas y se consideraba principalmente un trabajo secundario. Aún así, los pergaminos que producía una persona podían venderse a los aventureros. Cuanto más alto era el nivel de pergaminos que podías escribir, más te pagaban. Herrero de runas o Enchantsmith, el primero era mejor pero más difícil de obtener ya que tenías que adquirir una habilidad relacionada con las runas. Era algo que solo se desbloqueaba aprendiendo. Realmente no había un atajo, ya que tenías que estudiar mucho y luego desbloqueabas la habilidad. Pozo, siempre he sido un molinillo. Roland quería tomárselo con calma, pero la idea de vivir en un cuartel sombrío con algunos tipos malolientes lo estaba haciendo debatir sobre esta opción. El camino hacia él era bastante complicado y tendría que trabajar duro para lograrlo. Al final, sin embargo, esta era una clase para hacer dinero. Incluso en el nivel 2, ya podría ganar grandes cantidades de oro y liberarse de esta noble vida. Valía la pena el riesgo. Me gustaría ir con esto, estas runas suenan interesantes y dice que cuanta más inteligencia y destreza tenga el artesano, mejores serán las runas. Además, el maná es útil al hacerlos o usarlos y el maná es lo único para lo que sirvo. El único problema era convencer a su padre. Esta elección no era una clase de batalla, tampoco vio ninguna opción que insinuara el desbloqueo de ninguna clase relacionada con el combate después de llegar a Runesmith. Sin embargo, aún era mejor que trabajar como soldado, prefería hacer espadas todo el día que quedarse de guardia en alguna fortaleza. Está bien, está decidido, voy con Runesmith. ¿Puedo hacer que esto funcione? Tener dinero es la respuesta. Miró el libro y asintió, tenía que prepararse antes de conocer a su padre.
Necesitaba explicar que esta era una mejor idea y tal vez incluso una bendición disfrazada. Ya tenía 3 hijos que eran buenos peleando, no necesitaba que el cuarto hiciera exactamente lo mismo que ellos. Sí, apuesto a que me dejará hacerlo, eso espero. Necesito encontrar un lugar donde pueda aprender herrería y escritura, junto con algo de magia. Se concentró, había revisado todos los libros de la biblioteca y sabía cómo era el reino. El plan principal era ir a una academia de magia que estaba ubicada en una de las ciudades más grandes, pero que ahora se fue por la ventana. Necesitaba una opción menos costosa que le garantizara un progreso seguro. Hay uno, la ciudad de Lustile cumple con los requisitos, también tiene una academia donde entrenan a los armeros e incluso tienen algunas instalaciones para magos y una bonita biblioteca. El plan de batalla estaba establecido, lo repasó durante el resto del día mientras esperaba que su padre regresara a casa. Ya tenía una cita, su padre era bastante puntual por lo que sabía que estaría allí. Al día siguiente, Marta le trajo comida y una muda de ropa. Ella lo hizo lucir mejor de lo habitual, no podía dejar que Roland se viera mal cuando visitaba a su padre solo. Todo va a estar bien, maestro Roland, es solo un pequeño contratiempo. Ella le sonrió, su rostro mostraba algunas arrugas ya que se llevaba bien con su edad. Ser sirvienta realmente no le dio ninguna habilidad valiosa además de la limpieza. La gente necesitaba clases de batalla para aumentar la vitalidad que luego les permitiera vivir más tiempo y parecer más jóvenes. Su padre era uno de esos, era alguien que parecía tener poco más de 40 años, pero en realidad, se estaba acercando a los 60. El varón te verá ahora, proclamó la casa Arden Butler mientras abría la gran puerta blanca que conducía al interior de la oficina de Lord Arden. Roland avanzó, a pesar de que era un adulto por dentro, todavía se sentía incómodo. Era como si lo llamaran a la oficina de su jefe para una de esas charlas. Allí estaba en todo su esplendor, mirando unos papeles que parecían realmente pequeños en esos guantes suyos. Sus dedos parecían salchichas gruesas y se veía extraño con esa camisa azul digna de nobles. Saludos padre, soy yo, Roland. Se anunció mientras se llevaba la mano al corazón, que era el saludo nacional que hacía el pueblo en este país. El hombre solo murmuró mientras miraba sus papeles. Roland tragó saliva y aprovechó esta oportunidad para pronunciar su plan. Padre, sé que no tengo aptitudes para ser un mago. Así que creo que debería convertirme en un herrero rúnico, es una clase con la que mi alta inteligencia funciona bien. Estaba nervioso y hablaba lo más rápido que podía sin respirar mucho entre las frases. Presentó su plan y la ciudad que tenía las mejores instalaciones para acomodar su progreso a un ritmo seguro. Cuando estaba terminando, su padre levantó la mano. ¿Lustroso? ¿Quieres asistir a la Academia de Artes Lustile? Roland dejó de hablar al instante, su gran padre lo miraba con una mirada bastante intensa ahora. ¿Sí? Creo que tiene buenas instalaciones y no cuesta tanto. El hombre se frotó la barbilla y respondió sin pensar demasiado. No, eso está fuera de discusión. Primero necesitas subir tu nivel. Herrero rúnico, una elección peculiar. Colocó los papeles que sostenía sobre el escritorio y continuó mirando a Roland, directamente a sus ojos. Lo permitiré, pero debes ganarte el sustento. Incluso como mago de bajo nivel, puedes encontrar algo de trabajo, Adam hará los preparativos. Recogió los papeles y comenzó a revisarlos una vez más. Todavía le dio a Roland un pequeño consejo antes de despedirlo. La casa Arden es una casa de caballeros, espero que sepas lo que eso significa. No queremos que se asocie con profesiones artesanales, ¿entiendes? Así que me estás diciendo que es vergonzoso trabajar como herrero y que no quieres que mencione mi nombre en público, ¿eh? Entendido. Roland quería decir más sobre esto, pero no creía que el hombre lo escucharía a los 10 años. Así que solo asintió y salió. Adam escuchó todo de ambos y haría el arreglo. Su plan de convertirse en un herrero rúnico se había cumplido, pero aparentemente tendría que trabajar para ello y tal vez incluso ponerse en peligro. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト